Buenos días, hermanos. Bienvenidos este domingo para seguir nuestro estudio sobre los salmos. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 66. Así que abran sus Biblias en el Salmo 66 y veamos qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Abrimos la Biblia, Salmo 66, y empecemos a leer versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7 del Salmo 66. Dice así: Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. El Señor con su poder, para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. David empieza este salmo con una alabanza, pero antes de entender por qué está alabando, él nos hace recordar algunos aspectos de Dios. En el versículo 6 nos dice, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. La primera cosa que David nos recuerda es que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y nos cuenta dos historias. La primera la encontramos en Éxodo, en el capítulo 14, cuando él dice, volvió el mar en seco. Cuando los egipcios, después de la 10ª plaga, deciden soltar a los hebreos, estos se encaminan, eran un grupo casi de cerca de 2 millones de personas que se encaminan hacia el desierto, hacia el Mar Rojo, y entonces los egipcios se dan cuenta que se están quedando sin 2 millones de mano de obra barata, porque los hebreos eran la mano de obra barata. Entonces, en ese momento, el faraón reacciona y dice, no, vamos a recuperarlos, ¿no? Y van a perseguirlos. ¿Y qué ocurre? Se encuentran por un lado, el mar Rojo, y delante los egipcios que venían tras ellos. Ellos se desesperan, le piden a Moisés que haga algo. Moisés clama a Dios y Dios responde. ¿Y cómo responde? Abriendo el mar en dos. Dice que se formaron como dos paredes y cuando terminó de abrirse hubo otro milagro más. El fondo del mar, que debería estar fangoso, lleno en una mezcla de barro y de agua, estaba seco. Y entonces el pueblo comienza a cruzar por ahí en seco. Ahora, cuando los egipcios comienzan a perseguirlos, comienzan a entrar en medio de esas dos grandes paredes de agua, comienzan a entrar los egipcios, pero el milagro de Dios no era para los egipcios, era para los hebreos. Así que cuando los hebreos terminan de cruzar, estas aguas vuelven a su lugar y se ahogan todos estos egipcios que perseguían al pueblo hebreo. Los descubrimientos arqueológicos de los últimos tiempos han mostrado que en el fondo del Mar Rojo, por ahí por donde pasaron el pueblo hebreo, ahí están esas ruedas, carros egipcios, espadas, lanzas de los egipcios, como una prueba de que efectivamente ocurrió este gran milagro. El segundo milagro que relata David es del río. Dice, por el río pasaron a pie. ¿Y a qué se refiere? Este es un segundo evento. Este evento lo encontramos en Josué capítulo 3, versículos 14 al 17. Vamos a leerlo.
Josué capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, que las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esta es una segunda oportunidad cuando Dios hace un milagro de esta magnitud. Ellos estaban entrando a la tierra prometida. La primera ciudad con la que se iban a enfrentar era Jericó, pero para eso tenían que cruzar el río Jordán. Claro, eran 2 millones de personas, y 2 millones de personas, pues es difícil, ancianos, niños, cruzar un río, ¿no? Entonces Dios hace el milagro cuando los sacerdotes ponen su pie sobre en las aguas del río Jordán, se produce un embalsamiento. Arriba se hace un embalse. Las aguas siguen corriendo por el río hasta que quedan secas, pero el embalse se detiene para que el pueblo pueda cruzar. Y así fue, cruzaron. Y cuando terminaron de cruzar, dice que el arca del pacto estuvieron en seco, mientras en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Y luego, cuando terminaron de pasar, las aguas volvieron a su cauce. Esto me hace pensar en un versículo de Jeremías, en el capítulo 32, versículo 26 al 27. Este pasaje de Jeremías nos dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Piensen, ¿ah? He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Qué precioso texto, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Es un Dios que tiene en sus manos, en su voz, sus órdenes, el universo se sujeta. Sin embargo, cuando leemos en Mateo capítulo 13, 58, nos dice que Jesús estaba en una ciudad y contesta, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, pero ¿creemos? ¿Creemos en ese Dios? El texto de Salmos 66, versículo 7, dice lo siguiente. El Señor, Él señorea con su poder para siempre. Él señorea con su poder para siempre. La primera cosa que aprendimos es que Dios es todopoderoso. La segunda cosa que nos enseña David acá es que Dios es soberano. Dios es soberano. Y la palabra que aparece aquí para señorear, Él señorea con su poder, es gobernar, dominar, tener todos los derechos, tener el poder. Esa es la palabra. Y Dios es el Señor frente al universo. Y la naturaleza se sujeta a Él. Lo hemos visto cuando estudiamos el Salmo
63, ¿verdad? Cuando hablábamos de su nombre, Elohim, el Dios creador, y contábamos la historia de cómo los milagros de Jesús, la multiplicación de los panes, calmando la tempestad, la pesca milagrosa, caminando sobre el agua, cada una de estas cosas reflejando que la naturaleza, la creación de Dios, se sujeta a la voluntad de Dios. Se sujeta a la voluntad de Dios, obedece los mandatos de Dios y sirve a los planes de Dios. Entonces, dijimos esto, si quieren pueden buscar el Salmo 63. Dios, Elohim, como Elohim es el creador, entonces la naturaleza se sujeta a la voluntad de Dios. No solamente se sujeta, obedece a los mandatos de Dios y sirve a los planes de Dios. Y esto es lo que ocurre porque Dios es el creador. Dios es soberano. Ahora la pregunta es esta. Si Él es Señor, si Él señorea con su poder para siempre, ¿dónde está el problema? El problema está en nosotros. Así es. Porque Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de sujetarnos a Él. Nos ha dado el privilegio de someternos a Él. Pero el hombre es rebelde, el hombre es soberbio, y el hombre no quiere que nadie lo mande. Pero la voluntad de Dios, hermanos, que Él es el creador, nos da la oportunidad de voluntariamente rendirnos ante Él si queremos ver realmente la mano de Dios obrando. En Romanos, capítulo 14, versículos 8 al 9, dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese pasaje es precioso. Pues si vivimos para el Señor vivimos, vivir para Cristo. Y si morimos para el Señor morimos, morir para Cristo. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ser de Cristo, vivir para Cristo, morir para Cristo, ser de Cristo. Pero miren lo que aparece en el versículo 9. Porque Cristo, para esto, murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. No para ser tu sirviente, no para ser tu bombero que te ayude solo cuando estás con problemas, no para ser tu policía, no para ser tu esclavo que obedezca a tus pedidos. Él murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor. ¿Qué quiere decir esto? Para ser el que gobierna, el que domina, el que tiene todos los derechos y tiene todo el poder sobre tu vida. Vamos a entender esto. Todos queremos un Salvador, sí, pero tiene que ser Salvador y Señor. No puede ser solo Salvador. Tiene que ser Salvador y Señor. Si tú tienes a una persona que dice, que cree, que supone que Jesús es su Salvador, pero al mismo tiempo Jesús no es su Señor, entonces algo anda mal. Hay un problema de concepto, es una herejía, es un falso evangelio. Porque para tener un Salvador tiene que ser Señor. Y tiene que ser Redentor, que significa que te compró, que significa que le pertenecemos. Si yo no tengo a Jesús como Señor de mi vida, tampoco tengo Salvador. Tampoco tengo Salvador. Y lo único que me espera al final de mi existencia es pagar yo mismo por mis pecados. O sea, lo que me espera es la condenación. Si yo no tengo Salvador, me espera la condenación. Pero solo tengo Salvador cuando tengo un Señor. Más claro no canta el agua.
Si no nos gusta, no nos gusta, pero así es, pues. ¿No es cierto? Así es. Esta es la palabra de Dios. Luego el texto, en Salmo 66, dice: sus ojos atalayan sobre las naciones. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Interesante. Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Y ahora David nos presenta una tercera característica de Dios. Sus ojos atalayan sobre las naciones. ¿Qué cosa era un atalaya? Los castillos de antes tenían unos torreones altos. Y en la parte de arriba del torreón, en la parte más alta, ahí estaban unos soldados y tenían ventanas por todo lado. Ventanas para el norte, sur, este, oeste. El soldado que iba al torreón se llamaba el atalaya. ¿Cuál era su función? Era mirar al horizonte. Esa era toda su función en el día. Mirar al horizonte para ver si venía el enemigo. Si venía alguna nación enemiga, como él podía ver a la distancia, entonces tenía que avisarle al pueblo para que el pueblo se apercibiere para la batalla. Cuando el atalaya miraba venir el enemigo, tenía que avisarle al pueblo, tenía que gritar al pueblo: viene el enemigo, hay que prepararse, cierren las puertas, saquen sus espadas, guarden a sus familias del campo, porque claro, el camino no era un tren que llegaba en 5 minutos. El atalaya podía ver al enemigo a unos 10, 15 kilómetros, y eso se demoraba horas hasta que el ejército llegaba. Esto les daba tiempo a ellos para prepararse. El atalaya tenía como una función ver el peligro y avisar al pueblo. Y eso es lo que dice acá la palabra, que los ojos atalayan las naciones. Sus ojos atalayan a las naciones. ¿No es esto lo que Dios ha hecho por medio de su palabra? ¿No nos habla la palabra de ese enemigo que tenemos que se llama el diablo o Satanás? ¿No nos dice la palabra que el diablo está engañando, tratando de seducirnos y tratando de corromper nuestro corazón? Por eso Dios dejó su palabra escrita, para que podamos leerla. Por medio de su palabra, Dios nos está avisando, nos pone sobre aviso de los peligros que tenemos frente a nuestro gran enemigo, Satanás. Ahora, ¿no es esto lo que Dios hace a través de sus profecías cuando nos anuncia de antemano lo que va a venir? Nos está preparando, pero nosotros somos necios y no le creemos. Ahora, otra cosa más. Los ojos de Dios están como atalaya sobre el mundo, pero nos ha dado a nosotros la función de ser atalayas. Es decir, nosotros representamos a Dios como atalayas, viendo venir al enemigo y anunciándole al mundo los peligros. Si nos callamos, es nuestra responsabilidad. El pasaje está en Ezequiel, en el capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, desde el versículo 1, mira lo que te dice la palabra de Dios. Ezequiel 33. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, es decir, no tome cuidado,
viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. ¿No es cierto? Claro. Pero lo que está diciendo acá la palabra es que nosotros somos atalayas. Nosotros vemos venir el peligro, vemos cómo el diablo está obrando, vemos cómo la maldad, la violencia está creciendo, cómo la corrupción moral ha invadido todas las esferas del planeta en este momento, cómo la degeneración de esto de la identidad de género y de la comunidad LGBT, cuánto, todo esto de acá está destruyendo la moral, pero tenemos que hablarlo, tenemos que ser atalayas, tenemos que decirle a la gente que está en camino de condenación, que eso es abominación a los ojos de Dios. Ahora, el que escuche y se apercibe, es decir, el que escuche y diga, ay caramba, tienen razón, salvará su vida. El que no quiere escuchar, pagará con su sangre. Pero miren lo que dice el texto. Versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre del mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su mal camino, él morirá por su pecado, y tú librarás tu vida. Los ojos de Dios están como atalayas sobre toda la tierra, y nosotros acá cumplimos también esa función de ser atalayas y anunciarle al mundo el peligro y el juicio que se viene sobre las naciones por la maldad que se ha desatado en los últimos años. Tenemos que hablar. Si nos callamos, si lo decimos, la gente escuchará y los que escuchen salvarán su alma, buscarán al Señor, vendrán a Cristo. Los que no quieran escuchar pagarán con su sangre por sus pecados. Pero si nosotros no hablamos, ellos morirán por su pecado, pero su sangre la demandará Dios de nuestras manos. Es fuerte, ¿eh? Seguimos con el pasaje del Salmo 66. Dice, Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Dios atalaya sobre el mundo, es decir, le informa al mundo de su peligro a través de nosotros. Dios es justo y por eso los rebeldes no serán enaltecidos, porque la rebeldía pagará. Esto es interesante. Dios es justo. Dios no puede permitir que la gente injusta, rebelde, malvada, viva feliz. No. Puede ser que temporalmente esta gente disfrute este tiempo, pero va a llegar el momento en que su rebeldía pagará. Si no es acá, en su eternidad. Pero la palabra que aparece acá como rebeldía me llama la atención. Es una palabra que significa apartarse de. Apartarse de. Isaías 31 dice, ay de los hijos que se apartan. ¿De quién? Dice Jehová, de él. Ay de los hijos que se apartan de él, de Dios.
para tomar consejo, y no de mí, dice Dios, para cobijarse con cubierta, pero no con mi espíritu, dice Dios, añadiendo pecado a pecado. Hermanos, lamentablemente, conozco mucha gente que por distintas circunstancias, puede ser pecado, rebeldía, testarudez, mal carácter, o simplemente querer disfrutar la vida y vivir en el pecado, se han apartado del Señor. Y cuando se apartan, esta gente normalmente se engaña a sí misma, ¿no? Porque cuando te apartas del Señor, también normalmente te apartas de la iglesia. Y la gente dice, no, yo no me he apartado del Señor. Pero ya no asistes a la iglesia, ya no participas de los estudios bíblicos, ya no eres parte del cuerpo de Cristo. No, pero eso no quiere decir que me he apartado del Señor. Mentira, pues, mentira. Mentira. Cuando tú te apartas de la iglesia, te apartas de la palabra, te apartas de los estudios, te apartas del cuerpo de Cristo, es porque te has apartado del Señor. Entonces, cuando alguien diga lo contrario, miente, se está mintiendo a sí mismo. La verdad es que la palabra habla de rebeldes. Apartarse del Señor, pero con rebeldía, con testarudez, ¿no? Y esto, hermano, no llega a ningún buen fin. La palabra dice, los rebeldes no serán enaltecidos. Los rebeldes no van a recibir premio. Los rebeldes no van a recibir bendición. Al revés. Miren este pasaje en Jeremías 8. Dice, le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo rebelde, con rebeldía perpetua, abrazaron en el engaño y no han querido volverse? Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Así es, mi pueblo no conoce el juicio de Jehová, porque el rebelde, el que quiere mantenerse alejado del Señor, presentando todo tipo de excusas, el que quiere mantenerse lejos de la iglesia, lejos de la palabra, lejos del cuerpo de Cristo, lejos de la familia de Dios, inventa cualquier excusa, eso se llama rebeldía. ¿Y saben por qué se mantiene rebelde? Porque mi pueblo no conoce el juicio de Dios. Porque esta gente no se imagina lo que es posible cuando Dios decide mandar juicio. Quinto punto. Dios prueba a su pueblo. A ver, vamos a repetir lo que hemos estudiado. Dios es todopoderoso. Bien. Segundo, Dios es soberano. Muy bien. Tercero, Dios atalaya sobre el mundo, anunciándole al mundo que viene el enemigo para que se aperciben por medio de su palabra y por medio de la iglesia. Muy bien. Cuarto, Dios es justo y los rebeldes no serán enaltecidos. Y quinto, Dios prueba a su pueblo. Miren lo que dice el texto, Salmo 66. Dice, en el versículo 10, Salmo 66, 10. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carne. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Hay una corriente que apareció unos años atrás diciendo que Dios no prueba a nadie.
menos a sus hijos, que las pruebas no vienen de Dios, que Dios no prueba a sus hijos. Y esto, aunque algunos lo han comprado, es falsa doctrina. En Santiago, el pasaje que utilizan es Santiago, cuando dice en el versículo 12 al 15, dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Basado en este texto, han construido una doctrina que dice que Dios no prueba. Pero esto está lejos de la verdad bíblica. Hay muchísimos pasajes donde dice que Dios prueba. Lo que pasa es que aquí en Santiago, el término que aparece como prueba está relacionado a la tentación. La palabra prueba en el griego puede ser usada para tentación o para carácter. Voy a explicar esto. Cuando hablamos de la tentación, estamos hablando de que tu santidad está siendo probada. Cuando tu santidad está siendo probada, se usa el término tentación. Pero cuando tu carácter está siendo forjado, se le llama prueba. Cuando tu santidad está siendo probada, se llama tentación. Pero si es tu carácter el que está siendo forjado, se llama prueba. Obviamente, Dios no puede tentarte. Es decir, porque como Dios es santo, es imposible que Dios haga algo para inducir a una persona a pecar. ¿No es cierto? O sea, sería un absurdo que Dios, en su santidad, haga algo para incentivar que las personas dejen la santidad. Si Dios te dice hay que ser santo, Dios no va a estar atrás para que dejes su santidad. Para probar tu santidad, si bien es cierto, tu santidad también tiene que ser probada. Tu santidad también tiene que ser probada. Entonces, Dios tiene tres tontos útiles, ¿ya? Tres tontos útiles. El primero es el diablo. Es el gran tonto útil que Dios utiliza, como en el caso de Job, ¿no? Cuando se aparece el diablo y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y el diablo picón, no, sí, él es así porque tú lo bendices. Entonces Dios le dice, bueno, a ver, anda pues, pruébalo. Es decir, Dios utiliza al diablo. El diablo no es más poderoso que Dios. El diablo no está más allá que un simple ángel, recuerden eso. El diablo es un ángel caído. El diablo no tiene poder para enfrentarse a Dios. El diablo no es más que un simple ángel caído, de la categoría de el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, o sea, por eso es que las batallas en la Biblia entre los ángeles de Dios es entre Miguel y el diablo. No entre Dios, porque Dios está por encima del diablo. El diablo es utilizado por Dios cuando hay que tentar a una persona. O sea, el primer tonto útil es el diablo. Entonces, el diablo sí te tienta, el diablo sí quiere violentar tu santidad. En segundo lugar, a veces le echamos al diablo demasiada culpa. Esto es cierto. A veces le echamos al diablo demasiada culpa por cosas que él mismo no hace. Porque el mismo texto de Santiago te dice que tu segundo enemigo y segundo tonto útil para tentar tu santidad es tu propia carne. El pasaje de Santiago dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras palabras, eres tú mismo el que te pone cabe a ti mismo. Le echamos la culpa al diablo porque queremos sentirnos que somos inocentes. Yo no fui. Fue el diablo, fue Tete, pégale, que ella fue. No, queremos que sea el diablo el culpable. No, hay cosas que el diablo no es culpable. Nosotros, con nuestra propia concupiscencia, somos culpables. Y en tercer lugar, el otro tonto útil que se utiliza para probar tu santidad es el mundo.
Y el mundo quiere que tú hagas lo que ellos hacen. La Biblia dice que quiere que sigamos la corriente de este mundo. El mundo quiere que te vistas como ellos quieren que te vistas. El mundo quiere que hables como ellos quieren que hablen. El mundo quiere que te comportes como ellos quieren que se comporten. El mundo quiere hacer de ti un pobre y ridículo esclavo. Entonces, por eso el mundo te presiona. Cuando tú decides no hacer las cosas que el mundo quiere, la gente se te va encima. ¿Qué cosa? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque el mundo te quiere obligar a seguir la corriente de este mundo. Ojalá que tengamos como creyentes el valor y la fuerza para decirle no a este mundo. Entonces, cuando estamos hablando de tentación, estamos hablando de que tu santidad está siendo probada y es o el diablo o tu propia carne o el mundo los que van a utilizar para tentarte. Pero cuando se trata de forjar nuestro carácter, cuando se trata de purificar nuestra fe, ¿sabes qué? A veces es Dios mismo el que te mete en la candela. Dios mismo permite que entres en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque como el orfebre no pone el oro y la plata en el fuego para hacerlo sufrir, sino para purificarlo. Y por eso el texto dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Este texto que aparece acá está hablando de probar los materiales, o sea, probar los minerales. ¿No es cierto? Dicen, tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, limpiar el metal. En el pasaje de Isaías 1:25 dice, volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más profundo de tus escorias y quitaré todas tus impurezas. Luego el texto en el Salmo 66 continúa, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. El texto dice, en una versión parafraseada, dice, las pruebas fueron una gran carga sobre nuestros hombros, fue tan difícil poder llevar las cargas. Luego el texto en Salmo 66:12 dice, hiciste cabalgar hombre sobre nuestra cabeza. La versión parafraseada dice, sentía que una manada de caballos con sus jinetes me chancaban la cabeza. Y por último dice, pasamos por el fuego y por el agua. Es decir, es como enfrentar un infierno de fuego o estar a punto de ahogarnos en una inundación. Y así se sentía David. David dijo, esto es lo que hace Dios a veces con nosotros. ¿Te has puesto a pensar que a veces Dios te prueba? Y cuando entendemos esto, venimos preparados. Porque si sabes que Dios bendice, Dios te acompaña, Dios está contigo, pero a veces necesitarás pasar por pruebas. Cuando llegan las pruebas dices, ok, Señor, ok, listo. Hemos pasado la buena época, ahora toca la mala, no importa. Vamos a salir adelante. Porque tú sabes que estas pruebas tienen varios objetivos. Y te voy a dar 6 razones por las cuales Dios nos mete en pruebas. La primera es porque te ama. La primera es porque te ama. Y porque te ama es como un buen padre. Un buen padre no puede ser un padre súper protector, porque entonces convierte a sus hijos en inútiles. El padre tiene que permitir que los hijos jueguen, se golpeen, se caigan, se levanten. Si el padre no permite eso, entonces al final ha construido un hijo inútil. El padre que ama a sus hijos no puede ser súper protector, tiene que dejar que su carácter enfrente, dejar que sus hijos de vez en cuando lloren, dejar que sus hijos se frustren, porque esa es la vida. Por eso Dios te permite las pruebas porque te ama.
En segundo lugar, Dios está preparando nuestro corazón para la eternidad. En 2 Corintios 4, versículos 16 al 18, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. ¿Entiendes? Entonces, la primera es porque te ama. La segunda, porque está preparando tu corazón para la eternidad. ¿Cómo vamos a entrar a la presencia de Dios, egoístas, malhumorados, de mal carácter? ¿Cómo vamos a entrar ahí? Dios tiene que irnos purificando desde ahora antes de entrar a la eternidad. Por eso, en tercer lugar, vamos viendo dos, en tercer lugar, es para forjar nuestro carácter. Las pruebas forjan el carácter de las personas. En cuarto lugar, las pruebas producen temor de Dios en nosotros. Nos hacen decir, un momento, aguanta, cuidado, 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 ¿no es cierto? Y cuando tienes temor de Dios en tu corazón, ¿tú sabes lo que pasa? Nos limpiamos. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, nos limpiamos del pecado. Entonces las pruebas sirven para que haya temor de Dios en nuestro corazón. Repito hasta ahora. Primera, porque Dios nos ama. Segunda, está preparando tu corazón para la eternidad. Tercera, está forjando tu carácter. Cuarto, produce temor en nuestro corazón. Quinta razón de las pruebas. Esta me parece interesantísima. La quinta razón de las pruebas es para ir separando al trigo de la cizaña. Así es. Cuando se mete todo el mundo, porque todo el mundo quiere ser salvo, todo el mundo quiere tener vida eterna y todo el mundo quiere las bendiciones de Dios, se mete trigo y se mete cizaña. Parece trigo, parece, pero no lo es. ¿Saben ustedes que las pruebas eliminan la cizaña y se va quedando solo el trigo? Yo lo he vivido en mi iglesia varias veces. Hemos pasado una cuarentena y después de una cuarentena de estar encerrados en casa, hemos necesitado cultos virtuales. ¿Ha sido difícil? Sí, para todo el mundo ha sido difícil. La iglesia se fue reduciendo. Fue quedando el trigo. La cizaña fue desapareciendo. Ahora queda el trigo. Y con el trigo está renaciendo. El texto que leemos en Deuteronomio 8 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Las pruebas separan a la cizaña del trigo para ver qué había en tu corazón. Así que las pruebas, hermanos, permiten eso, diferenciar entre el trigo y la cizaña. Y por último, para que lo busquemos a Dios, ¿no? Ese texto que ya lo conocemos en Salmo 78, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios y se volvían solícitos en busca suya. Las pruebas hacen que busquemos a Dios. Es como lo conté hace un tiempo atrás, es como estos barcos arrastreros de pescado que hacen para mantener a la pesca, lo que han pescado, activos y vivos hasta llegar a su puerto de destino, meten un pequeño tiburón. Y como el pequeño tiburón se alimenta de pescado, entonces los otros pescados están corriendo, moviendo para todas partes para no ser pescado. En otras palabras, el tiburón te mantiene alerta. Y cuando vienen las pruebas, te mantienes alerta a los ataques del enemigo. Interesante, ¿no? Pero vamos terminando con el Salmo.
El Salmo 66, versículos 8 a 12, nos enseña una gran verdad, que Dios es el quien hace la llaga, pero Él la vendará. Dios es el que hiere, pero sus propias manos curan. Cuando Dios te mete en pruebas, no deja que te desangres. Cuando Dios te mete en pruebas, se queda contigo a tu lado. ¿Recuerdas tú la historia de Daniel en el foso de los leones? Cuando por una artimaña de sus enemigos logran hacer que el rey lo meta, al rey Darío lo meta a Daniel al foso de los leones. Al día siguiente, cuando el rey va a buscarlo para ver si había muerto, no estaba ahí. El Señor estaba acompañándolo. Cuando los amigos de Daniel fueron echados al foso, al horno de fuego, dice que llega el rey a mirar y no habían 3, habían 4. Metieron 3, pero habían 4. El Señor estaba al lado de ellos. Y por eso es que la Biblia dice, en el Salmo 66, el versículo 9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma. No permitió que nuestros pies resbalasen. Y en el versículo 12 dice, nos sacó abundancia. Es decir, Dios los metió en la prueba. Dios los hizo pasar por momentos duros y difíciles. Dios los ensayó como se ensaya, se afina la plata. Dios los metió en la red. Dios puso sobre ellos una pesada carga. Hizo como que sintieran que cabalgaban hombres sobre su cabeza. Los hizo pasar por fuego, los hizo pasar por agua, pero siempre estuvo a nuestro lado. Porque Dios, aunque nos pone en pruebas, Dios siempre preserva tu alma. Dios nunca permite que tus pies resbalen. Dios te saca en abundancia. Qué precioso este salmo. Terminamos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos enseña David en este salmo? ¿Cómo reaccionar cuando el Dios todopoderoso, cuando el Dios soberano, cuando el Dios atalaya, cuando el Dios justo te mete en pruebas? En medio de ellas se queda contigo, pero hay cosas que debemos hacer. En el Salmo 66, versículo 1 al 4 nos dice, debemos alabar a Dios, aún en medio de las pruebas. Salmo 66, versículo 1 al 4, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Qué precioso. Cantar, alabar a Dios en medio de la prueba significa que tú confías en Él, que estás diciendo, a pesar de las pruebas que estoy pasando, sigo confiando en Dios y por eso canto, porque creo en Él, porque confío en Él, por eso canto, por eso le alabo. En el versículo 13 y 14 dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. La segunda cosa que dice David es que cuando estamos angustiados, normalmente le hacemos promesas a Dios. Señor, ayúdanos. A partir de ahora, Señor, por favor, mira, fíjate lo que está pasando. Actúa, por favor. Y yo te prometo, ¿Qué dice David? Bueno, cuando estás pasando las pruebas y pasas por ellas, no te olvides de cumplir todas las promesas que le hiciste al Señor. Dice, te pagaré mis votos. Palabra votos significa promesas. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Alaba a Dios. Cumple tus promesas con el Señor. Alaba a Dios, cumple tus promesas. Tercero, Salmo 66, versículos 16 y 17. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Claro,
Naturalmente tenemos que clamar, y tenemos que clamar exaltándolo, adorándolo, bendiciéndolo, no solamente quejándonos y pidiendo, ¿no es cierto? Y en cuarto lugar, otra cosa que debemos hacer en medio de la prueba, versículos 18 y 19. En mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Si en medio de las pruebas tú permites que el pecado se infiltre en tu vida, si juegas con piedras, con ellas te corta, dice el autor de Eclesiastés. Es decir, en medio de las pruebas, justamente en medio de las pruebas, cierra toda puerta al pecado. No juegues con el pecado. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No permitas, no juegues, no abras la puerta, no permitas ninguna entrada del pecado en tu vida. Si hay un riesgo, si hay un peligro, cierra. Cierra toda posibilidad de pecado en tu vida. Porque cuando comienzas a mirar el pecado te empieza a seducir. En el momento en que miras el pecado se percata que tú estás atento. Recuerdo a un amigo que decía, cuando yo voy a los bares, miro alrededor y estoy mirando hasta que cruzo la mirada con una muchacha. Y cuando veo que la muchacha me está mirando, ya sé que la puedo conquistar. Así habla el mundo, así habla el diablo. ¿Entiendes? Cuando tú miras la iniquidad, el diablo cruza miradas contigo y dice, ajá, acá está, a este lo voy a agarrar por ahí. Así que si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. 4 consejos hemos visto. En medio de las pruebas, alaba a Dios por fe. Cántale a Dios por fe. En segundo lugar, págale las promesas que has hecho. Si le has hecho promesas en los momentos de angustia, cúmplelas. Tercero, siempre clamando a Dios, exaltando su nombre. Y por último, no juegues ni mires la iniquidad. Y cuando tú tienes esta actitud en medio de las pruebas, ¿sabes qué ocurre? Salmo 66, versículo 20. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dios escucha tu oración y no te deja sin su misericordia. Una traducción en lenguaje actual dice, bendito sea Dios, pues tomó en cuenta mi oración y me demostró su amor. Hermanos, si alguna vez nos toca pasar por pruebas, si alguna vez nos toca enfrentar las pruebas, recuerda que Dios siempre estará a tu lado. Y por eso no dejes de cantar y alabar al Señor. Por eso no permitas que el pecado se meta en tu vida. Si le haces alguna promesa, cúmplela. Y por último, siempre clamando a Dios, exaltando su nombre. Que Dios les bendiga.